Gracias a todos. Bienvenidos al webinar de Creara sobre cómo enfocar el cumplimiento del Real Decreto 56/2016 sobre auditorías energéticas para grandes empresas. Antes de nada os explicamos, bueno, me presento, soy Rodrigo Morel, director general de Creara. Y bueno, pues más o menos le dedicaremos en torno a una hora, quizá un poquito menos a este webinar, con la siguiente mecánica. Realizo la presentación, que debería tardar en torno a 40 minutos, y en paralelo podéis ir formulando las preguntas que tengáis y luego le dedicamos 10-15 minutos a ir resolviéndolas o a profundizar en los temas que os interesen. Así que sin más, pues arrancamos. Antes de nada, comentaros que, bueno, desde Creara estamos haciendo un programa de webinars bastante ambicioso en estas semanas de confinamiento en las que todos estamos trabajando desde casa. Así que entiendo que los habéis localizado, por eso estáis aquí, pero seguro que, bueno, primero nos podéis dar vuestro feedback de qué os parecen e incluso proponernos nuevas temáticas que pues haremos el esfuerzo de tratarlas en la medida en que seamos capaces y tengamos los conocimientos. Bueno, pues en la agenda de hoy básicamente vamos a ver estos 4 puntos, digamos. Primero repasaremos el contenido del Real Decreto 56/16 y las exigencias que nos marca para 2020. Luego vamos a repasar con vosotros qué ha pasado entre 2016 y 2020, sobre todo el trabajo de inspección, de revisión, incluso de sanción que estaba encomendado a las comunidades autónomas, en qué ha quedado. Luego lo pondremos un poquito en contexto en cuanto a qué está ocurriendo en el mundo de la energía y cómo nos influye eso para, en el marco de realizar las auditorías que tenemos que realizar en este año 2020. Y luego pues os hablaremos un poquito de cómo creemos nosotros que se deben enfocar estos proyectos y también os hablaremos de un tema que creemos que es relevante, que es el de enfocarlo bajo criterios de calidad y os hablaremos de un proyecto europeo que estamos abordando en esa materia que se llama Quality. Vale, pues arrancamos con el Real Decreto. Básicamente, el Real Decreto 56/16 obliga a las grandes empresas a realizar auditorías energéticas cada 4 años. Lo que nos dice es que esa auditoría debe cubrir al menos el 85% del consumo total de energía final en territorio español. Y el Real Decreto nos da dos alternativas para cumplirlo. Uno, realizar una auditoría energética, o dos, implementar un sistema de energía que esté certificado independiente, con una coletilla que dice que siempre que dicho sistema de gestión incluya una auditoría energética. Por lo tanto, bueno, tiene que ser un sistema de gestión bastante completo porque no todos, y sobre todo un sistema de gestión ambiental, por ejemplo, no incluye una revisión energética en profundidad que se pueda llamar como tal. ¿Quién tiene que hacer esta revisión? Lo tiene que realizar lo que se conoce a nivel económico como gran empresa. ¿Y qué es una gran empresa? La que ocupa al menos a 250 personas o tiene un volumen de negocio superior a 50 millones de euros y a la par un balance que exceda a los 43 millones de euros. Es importante decir que, aunque aquí no está reflejado, que se deben cumplir estas condiciones durante 3 ejercicios. Es decir, la empresa que ha pasado ha superado alguna de estas barreras el año pasado, pues todavía estaría exenta de realizar la auditoría energética. Pero la que ya lleva varios años alcanzando estos niveles, pues ya sí que lo es. Y por otro lado, el Real Decreto también fija el concepto de grupos de sociedades. Es decir, si individualmente hay una empresa que no cumple estos criterios, pero consolida en un grupo y el grupo a nivel conjunto sí que alcanza estos criterios, pues entonces sí que está obligada a realizar la auditoría energética. ¿Cuándo se debe realizar esta auditoría? Bueno, el Real Decreto es de 2016, de febrero. En aquel momento daba 6 meses para realizar las auditorías, con lo cual la fecha tope era otoño de 2016.
y dice que cada 4 años se debe realizar la auditoría, con lo cual aquellas que lo realizaron en tiempo y forma en 2016 les toca cumplir en 2020. Las que, por lo que sea, han realizado la auditoría en años posteriores o todavía no han realizado ninguna, pues están en el momento de realizar su primera auditoría y, por tanto, pues también deberían realizarla. Y en cuanto al el Real Decreto, como decíamos, nos da dos alternativas, la auditoría o el sistema de gestión. Aquí os queríamos reflejar sobre todo los agentes involucrados. Yo siempre voy a necesitar la figura de un auditor energético, llamémosle experto energético. Al final, la persona que me acompaña, o bien para realizar la auditoría, o bien para implantar el sistema de gestión. Y mientras que en el modelo de cumplir mediante la auditoría no necesito nada más, lo único que me pide para cumplir es hacer una comunicación formal a la administración competente, que veremos que es la comunidad autónoma en cada caso. En el sistema de gestión sí que hay un agente extra, y es que el sistema de gestión tiene que estar certificado por un organismo independiente. Un Bureau Veritas, un JOITS, una empresa de certificación de sistemas de gestión. Entonces, yo sí que necesito incorporar ese agente extra en el proceso, porque lo conozcáis y lo tengáis en cuenta. Y hablando un poquito del cómo, de la auditoría energética, tiene que incorporar, la auditoría exige una mínima de los trabajos a realizar, ¿vale? Lo que tenéis en la columna de la izquierda es los criterios que fija el artículo 3.3 del Real Decreto, ¿vale? Que básicamente va diciendo en esos 4 puntos A, B, C y D, digamos, los criterios que debe cumplir la auditoría. Debe basarse en datos operativos, actualizados, medidos y verificables. Debe abarcar un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía. Debe, en la medida de lo posible, incluir flotas de transporte si es que las hay. Debe utilizar criterios de análisis de ciclo de vida. Y el último punto, por ejemplo, muy importante, que la auditoría debe ser proporcionada y suficientemente representativa a nivel de alcance y a nivel de coste, ¿vale? Dos criterios importantes. A la derecha hemos hecho nosotros, bueno, y también un poco el consenso de las empresas que nos dedicamos a esto, una interpretación técnica de qué implica. Y bueno, esto, la presentación os la enviaré para que lo tengáis un poquito en detalle, pero básicamente lo que sí que está claro es que lo que tenemos que hacer es un trabajo serio, documentado, trazable y el último punto es muy importante, proporcionado y representativo, es decir, que me dé una imagen fiel de qué consumo de energía tiene esta empresa y cuáles son sus oportunidades de ahorro, y todo basado en datos y cuantificable, ¿vale? Como decíamos al principio, una forma de cumplir puede ser a través de la implantación de un sistema de gestión de la energía. Nosotros creemos que es la alternativa más interesante para las empresas a largo plazo, porque mientras la auditoría energética, bueno, pues es una foto fija de cómo está una empresa a día de hoy y cuál es su potencial de mejora, pero al final no deja de ser una auditoría que hace un externo con relativamente poco roce, poco contacto con el personal de la empresa, salvo para pedirles datos y que le acompañen a la visita de las instalaciones. Y a partir de ahí se entrega un informe que nunca sabes muy bien, yo lo digo desde mi perspectiva también como empresa auditora, si te van a hacer caso, si no, qué quedará de todo aquello, ¿no? Mientras que en un sistema de gestión de la energía lo que estamos haciendo es un poco enseñar a pescar, es decir, vamos a ayudar a la empresa a identificar primero, a marcar una política energética, a planificar acciones de mejora, a seguir y registrar los datos, a identificar las no conformidades, los puntos de mejora, etcétera, etcétera. Y van a tener que ser ellos los que anualmente defiendan su sistema de gestión frente a un externo. Es verdad que empresas que tienen poca cultura de sistemas de gestión, pues les puede costar un poco más,
pero sí que entendemos que a la larga tiene mucho sentido. Hay una persona que me pregunta que tiene problemas de audio, pero no he recibido más preguntas, así que entiendo que el resto no tenéis problemas. Si hubiese algún mayor, me decís. Pues, ¿no? Será algo puntual de esta persona. Vale, aquí veis el ciclo del sistema de gestión de la energía. Veis que se basa en los ciclos en los que se basan el resto de sistemas de diseño de liderazgo, planificación, implementación, operación y verificación, y un ciclo de mejora continua en el que incorporamos las materias que tienen que ver con la eficiencia energética. Aquí en gris a la derecha veis una de las partes clave de un sistema de gestión de la energía, que es la planificación, en la que yo tengo que definir mi línea base, hacer una revisión energética, que en el fondo es la auditoría energética que voy a hacer de mis instalaciones, marcar cuáles son mis KPIs, mis indicadores de desempeño, establecer cuáles son mis objetivos y metas y mis planes de acción, y a partir de ahí implementarlos, que es esta fase que veis con los campos en azul. Luego tendré una verificación externa y una revisión por la dirección, y a su vez el ciclo continúa, ¿no? Con lo cual, este ciclo es el que yo os digo que, bueno, todavía llegaríamos a tiempo para implementar proyectos de cara a dar cumplimiento al Real Decreto con la ISO 50000, el sistema de gestión de la energía, en vez de con la auditoría energética, pero es verdad que vamos un poco al límite. Los plazos para implementar un sistema de gestión con seguridad pues no bajan de 4, 5, 6 meses, y mientras que la auditoría sí que se puede hacer más rápido. En 1 o 2 meses podemos tenerla terminada. Entonces, hay que correr para tenerla en plazo. Bueno, como decía, una de las claves que quería comentar es cómo es el proceso y qué ha ocurrido hasta ahora, ¿no? En cómo es el proceso, decíamos que, y una de las preguntas que nos hacéis es, oye, ¿qué novedades hay? ¿Qué cambios se han producido de 2016 a 2020? ¿Tengo que hacer cosas diferentes a lo que hice entonces? Y hay un punto que sí que es relevante y que cambia, y bueno, aunque no es un cambio radical, sí que nos va a obligar a las empresas auditoras a trabajar un poquito más en la auditoría de 2020. Y es que ahí veis el anexo 1, que es el modelo de comunicación que tenemos que hacer a las comunidades autónomas de que se ha realizado la auditoría energética. Esto lo firma el responsable de la empresa, de cada empresa que se audita. Y aquí se declara datos de consumo, de ahorro que se ha estimado, emisiones de CO2 que se podrían evitar, y la inversión que se debe realizar, y en cuántos años se amortiza esa inversión. Pero hay una pregunta, que es la F, que en 2016 básicamente la dejamos en blanco, pusimos no aplica porque no tenía sentido, pero ahora sí que lo tiene. Y es que ahí nos están preguntando cuánto se ha ahorrado respecto a las mejoras que se identificaron en la anterior comunicación. Es decir, en la auditoría de 2016 identificamos una serie de mejoras, y ahora lo que te dicen es, vale, y de esas mejoras que se identificaron, ¿cuánto has realizado? ¿Cuánto ya has capturado? Y tendremos que calcular. Es verdad que si la muestra de inmuebles, de edificios o de elementos que estoy auditando difiere, la del 16 contra el 20, porque ha habido cambios, porque ha habido traslados o por cualquier otro motivo, bueno, pues esto no lo podremos calcular tal cual. Pero donde lo podamos calcular, lo tenemos que calcular, porque nos lo pide el Real Decreto. Este es el alcance al que le debemos dar cumplimiento, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque será una de las cosas que tengamos que hacer este año. Vale, y vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que ha ocurrido en estos años y el trabajo que han hecho de validación las comunidades autónomas. Como os decía, el Real Decreto marcaba que eran las comunidades autónomas las responsables de realizar las labores de registro, inspección y sanción. Tenían transferidas estas competencias. Básicamente, en cuanto a registro,
ya en 2016 implementaron soluciones, pues cada una la suya, pero más o menos parecidas, para el registro. Prácticamente todo se hace a día de hoy en online. Algunas comunidades piden algunos datos extra que otras no piden, o permiten, pues, por ejemplo, cosas tan útiles para nosotros como, por ejemplo, subir multisites de forma agrupada o con soporte en Excel y demás, que nos facilita bastante la vida. Otras no te dan esas facilidades. Pero bueno, esto es un tema menor que más o menos ya está más que implementado. Y luego la segunda parte, la de inspección, aquí es donde hay muchas divergencias entre comunidades. Hay comunidades que han sido más exigentes y han puesto más medios, digamos, para llevar a cabo inspección de las auditorías energéticas que se debían haber entregado, y otras pues prácticamente no han hecho nada, o que sepamos prácticamente no han hecho nada. Ahora entraremos en detalle para enseñaros algunos ejemplos, porque sí que pueden ser útiles a la hora de también tomar decisiones sobre las auditorías, ¿no? Y luego el último campo en el que las comunidades autónomas también tenían transferida la competencia era la de sanción, que lo veis ahí a la derecha. Básicamente, el Real Decreto establecía sanciones desde leves a muy graves, de importes que iban desde los 300 euros a los 60.000. Sí que os puedo decir que no somos conscientes de que haya habido sanciones hasta ahora, aunque sí que hay comunidades autónomas que ya tienen procesos en marcha para sancionar, sobre todo a empresas que no han entregado la auditoría, que es estipulada como una sanción muy grave, como veis ahí. Por entrar un poquito en detalle en esta parte, es verdad que no hay gran nivel de datos. El Real Decreto sí que contemplaba que iba a haber una base de datos global, aunque fuese anónima, pero de datos acumulados de los trabajos de auditoría energética, que es verdad que a todos nos sería muy útil, incluso nos podría dar benchmarks por sectores, por CENAES, etcétera, pero no lo tenemos a día de hoy. Lo cierto es que no lo tenemos. El Ministerio no lo ha implementado, o por lo menos si lo ha implementado no lo ha hecho público. Y por tanto, pues tenemos datos desagregados que nos han ido dando pues algunas comunidades autónomas en ponencias y demás. Ahí, por ejemplo, reflejo el dato global que sí que ha lanzado el Ministerio, que había 35.000 anexos 1 registrados, o sea, 35.000 instalaciones de grandes empresas. O los datos de Andalucía y Castilla y León, pues Andalucía documentaba 854 empresas que habían presentado auditorías en Andalucía y 10.478 instalaciones, y Castilla y León, pues 490 empresas y más de 5.000 instalaciones, porque tengáis esa referencia. Nosotros, a nivel de Creara, es verdad que también os podíamos trasladar, y es lo que os hemos puesto en esta diapositiva, nuestra experiencia. Nosotros hicimos en torno a 150, trabajamos para en torno a 150 empresas en 2016, realizando las auditorías energéticas obligatorias, y lo cierto es que solo hemos recibido preguntas o digamos, solicitudes de información extra de 6 comunidades. Hemos presentado auditorías en toda España, pero solo de 6 hemos recibido preguntas. Y fundamentalmente las preguntas han ido orientadas a que entregásemos la auditoría, porque como os he enseñado anteriormente, lo único que entregamos que te pide la administración es el anexo 1, que es un papelito donde estamos detallando esos 5 datos, ¿no? Y que ya ni siquiera es un papelito, es una presentación online. Pero no tienes que presentar nada más. La auditoría das eso y ya está. Con lo cual, lo típico que te hacen muchas comunidades autónomas es: ya hemos recibido el anexo 1, entrégueme usted la auditoría que da soporte a este anexo 1 para guardarla, para archivarla, o yo qué sé, para comprobar que no te has inventado los datos, ¿no? Que sale de algún sitio. Esto es lo más típico que nos suelen preguntar. También nos han pedido que justifiquemos cómo hemos seleccionado el 85% del consumo, porque en ocasiones es verdad que dejamos comunidades autónomas fuera para centrarnos en otras comunidades.
Nos han pedido que justifiquemos la capacidad y la independencia del auditor, que es otro de los requisitos que marca el Real Decreto. En fin, sí que os puedo decir que no ha llegado a más, no hemos recibido, ninguna empresa que ha trabajado con nosotros ha recibido sanciones, y también es verdad bueno, que las comunidades autónomas estaban arrancando, estaban aprendiendo, o sea que habrá mejoras y también entendemos que va a haber mayor exigencia de aquí en adelante. Y de hecho, siguiendo esa línea, os quería presentar presentaciones que han hecho, en este caso, o los mismos ejemplos que antes, Andalucía y Castilla y León he traído, de cómo están haciendo la inspección y la validación de los expedientes que les llegan. En este caso, aquí tenéis en la diapositiva la foto de lo que ha presentado la Junta de Andalucía. Ellos pues, pusieron mucho hincapié en identificar a las empresas que teniendo que presentar la auditoría no la habían presentado, y al final su forma de pensar todo esto pues tiene sentido. Antes que perseguir y, digamos, sancionar al que me ha presentado algo, por malo que sea, digamos, por incompleto que sea, voy a identificar cuántos me lo tienen que presentar y de los que me tenían que presentar, quiénes no me lo han presentado. Y así llegaba pues a estas 220 empresas que en teoría ellos consideraban que tenían que realizar la auditoría energética y no lo habían hecho. Y veis que este es el análisis que lanzaban, decían, pues bueno, de esas 220, 29 me ha justificado que no les aplica el Real Decreto porque no somos gran empresa o por el motivo que sea. 74 me ha justificado que han comunicado la realización de la auditoría pues tarde o fuera de plazo, etcétera. 31 empresas que han cumplido, pero en otras comunidades autónomas, que era el tipo C, y luego el D, el E y el F son empresas que no han cumplido, que tal cual han declarado que no han cumplido o que no están localizables, no contestan. Entonces, bueno, fuera de alguna que se caiga, aquí lo que nos venían a decir es que pues tienen 70, 80 expedientes de sanción iniciados y que los van a aplicar, que estas empresas que no han cumplido pues van a recibir sanciones y es que finalmente se demuestra que tenían que hacer la auditoría energética y no la han hecho. Por lo tanto, pues aquí veis que en el caso concreto de Andalucía, aunque tarde, porque él ha tardado años y probablemente no ha tenido medios en los primeros años de seguimiento del Real Decreto, sí que se ha puesto las pilas y está en ello. Y el otro caso que os quería comentar es el de las inspecciones que conocemos, porque nos las ha presentado, que realiza, por ejemplo, en este caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que lo realiza a través del EREN, del Ente Regional de Energía de Castilla y León. Ellos han desarrollado un procedimiento de verificación que básicamente se basa en una revisión de los informes de auditoría energética. Han elaborado unos checklists de hasta 300 puntos de control para responder a los criterios que marca el Real Decreto de si la auditoría es suficientemente buena desde un punto de vista de calidad o no lo es. Y se cumple un poco el nivel de exigencia necesario. Ahí veis las tablas donde ellos van analizando y van verificando, pues en este caso, la recopilación de datos, los datos de consumo energético, el análisis del consumo energético, las medidas de mejora. Y el auditor va revisando la auditoría que a su vez hemos entregado nosotros al EREN, ¿no? Aquí veis más tablas, pues, por ejemplo, el proceso de auditoría ha sido adecuado al alcance, objetivos y grado de detalle. ¿Y estás conforme o no estás conforme? Hay preguntas interesantes. Por ejemplo, existen evidencias de que se ha realizado visita al emplazamiento. Es decir, aquí está diciendo, oye, una auditoría energética que se haya realizado sin visitar el emplazamiento no es completa y por tanto esa partida no va a estar conforme. Veis que al final ellos evalúan en la parte de abajo a la izquierda 6 criterios: que el proceso ha sido adecuado, completo, representativo, trazable, útil y verificable. Y van diciendo si es conforme o no conforme. Y en la tabla de la derecha veis el semáforo que ponen.
Si los ítems 1 a 6 están conformes, pues en este caso no se requiere una actuación, la auditoría estaría perfectamente válida. Pero si uno o dos ítems no están conformes, pues entonces por ahora pasa, pero en la siguiente vez que les solicitemos la auditoría, pues revisaremos que ha mejorado estos puntos. Y con 3 o más ítems no conformes, pues la auditoría hay que devolverla al auditor, ya tiene que rectificar, la tiene que modificar o arrancaría el proceso sancionador por no haber hecho el trabajo de forma adecuada. Es verdad que no todas las comunidades autónomas son así de serias y hacen el trabajo que está haciendo en este caso Castilla y León, pero aquí veis un ejemplo de que la administración pues, va exigiendo un nivel de calidad alto en las auditorías. Y de hecho, esto es una tabla que nos presentaron cuando nos comentaron a muchas empresas auditoras este protocolo. Nos decían que de lo revisado que se les entregó en 2016, solo el 15% había tenido un resultado favorable y otro 11% pues ahí en amarillo, ¿no? Condicionado. El resto, auditorías de mala calidad, incompletas, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues eso, en este caso, en concreto en Castilla y León, pues hay que hacer las cosas bien porque lo están validando. Y bueno, hasta aquí lo que tiene que ver más directamente con el Real Decreto. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto de energía en el que nos encontramos, de forma ya más breve, porque no quiero alargarme mucho más, también para que entendáis y os dé pistas de cara a darle un enfoque adecuado a estas auditorías que en vuestras empresas vais a tener que realizar durante este año. Quería hablaros de algunas tendencias que, bueno, a día de hoy están muy en boga en el sector y que pueden condicionar un poco las auditorías que realicemos. En concreto, y aunque hay más, pero en esta presentación me voy a centrar en estas 4, digamos, macro tendencias que nos están influyendo. El autoconsumo fotovoltaico, la movilidad sostenible, bueno, los precios de la energía y luego todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la regulación sobre el cambio climático. Relativo al autoconsumo fotovoltaico, pues la clave es que es un sector, es un producto, digamos, que es muy rentable a día de hoy porque la tecnología ha bajado mucho de precio, es muy competitiva. Es verdad que también depende de los precios de la energía en los que nos movamos. Ahora mismo estamos en un momento con el precio de la energía muy bajo, pero a medio plazo ya os digo que es competitiva. Y además tenemos un entorno regulatorio que desde hace pues apenas un año, año y medio, no solo lo permite, sino que lo fomenta. Mientras que antes teníamos un entorno regulatorio mucho más restrictivo, pues con el impuesto al sol famoso, etcétera, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que va a explosionar. Donde en España veis ahí la situación de mercado, estábamos muy lejanos a otros países de nuestro entorno en cuanto a instalaciones de autoconsumo, pues el hecho de que esto sea rentable, se amortice en plazos de 6, 7 años, hace que muchas empresas pues les resulte interesante porque es una tecnología que me va a durar 30 años y por tanto que me permite aprovisionarme de una parte de la energía que necesito a un precio pues muy competitivo, ¿no? Con una pequeña inversión inicial, eso sí, pero luego con unos costes muy, muy bajos por la energía que me genera. Aquí podríamos profundizar mucho, pero sobre todo yo lo que os diría es que los que tengáis emplazamientos donde veáis que esto sea viable, porque hay cubiertas, hay consumo más o menos continuo debajo, etcétera, tiene mucho sentido que las auditorías lo contemplen. No es en estricto senso eficiencia energética, pero sí que es una forma de reducir emisiones y de eh, autoconsumir, desde consumir de una forma cercana y evitar consumo de la red, con lo cual es una alternativa muy interesante. En caso de que alguno quiera profundizar en la parte de fotovoltaica, nosotros en eso también tenemos bastante experiencia, hacemos proyectos, implantaciones, etcétera, podemos profundizar, pero no me enrollo más en esto por el momento. Movilidad sostenible, otro de los tópicos, de las tendencias que
nos ha impactado en los últimos años y que va a seguir impactando. Es verdad que es un sector que está también marcado por dos factores. Uno, la oferta que van desarrollando los fabricantes de vehículos, y otro, la regulación, que es verdad que va siendo cada vez más restrictiva, tanto a nivel europeo o español, pues con limitaciones, por ejemplo, con emisiones por CO2, como también las relativas a las grandes ciudades, ¿no? A las urbes, donde nos van dificultando cada vez más pues, la entrada con vehículos que generan emisiones. Y es verdad que todo esto entronca con una parte de las auditorías de la que se habla relativamente poco, pero que sí que es relevante, que son las auditorías de flotas. El Real Decreto hace hincapié en que aquí tenemos que auditar todo lo que genera un consumo de energía, ya sea electricidad, gas o combustibles fósiles, y lo sabemos por boca del propio ministerio que esta parte le preocupa, porque es verdad que mientras que las emisiones que genera el sistema eléctrico español tienden a ser cada vez menores porque hay mayor penetración, digamos, de las renovables, el mix es cada vez más verde, digamos, tienen más peso las renovables. En el transporte todavía estamos muy lejos y, por tanto, toda empresa que audite la flota pues va a ser muy bien recibido, ¿no? Porque al final auditar tu flota, identificar pues qué parte de la flota por el uso que lo hago de ello, etcétera, puede ir migrando a soluciones tecnológicas más eficientes y menos contaminantes desde el punto de vista también de cambio climático, a nivel país interesa mucho, ¿no? Y lo importante es que en esas auditorías energéticas de flota lo que vamos a identificar es que no solo te interese desde el punto de vista de las emisiones, sino también desde el punto de vista de la rentabilidad. De que, oye, pues yo a lo mejor tengo una flota de 300 vehículos y no todos pueden migrar ya a un eléctrico o a un eléctrico enchufable, pero sí un 10, un 20% de mi flota, por el número de kilómetros que recorre al día, por el lugar donde duerme, etcétera, etcétera, sí que es susceptible de, en la próxima vez, cuando me venza un leasing o cuando lo vaya a renovar, cambiarlo por un vehículo más sostenible. Por lo tanto, toda esta parte de la movilidad es otra de las tendencias que os queríamos anticipar. Precios de energía también es un tópico que está muy en boga hoy por otros motivos que lo que estaba, por ejemplo, hace un año, pero también siempre es un tema importante. Y aquí no me entretengo mucho. ¿Cómo evolucionarán los precios y también qué precios estamos manejando a día de hoy para saber que influye mucho en los periodos de amortización de las medidas de ahorro que yo vaya a implementar? Ya os digo, el año pasado estábamos en un entorno de precios altos y, por tanto, las medidas de eficiencia energética salían muy bien y se amortizaban mucho antes. Ahora estamos un poco en el momento opuesto. ¿En base a qué evoluciona? Pues a muchos factores, la oferta, la demanda, el precio del petróleo, el propio mix, qué va a pasar con las nucleares, qué pasa con las centrales de carbón. Es decir, hay muchos factores que influyen y daría para un webinar completo o para varios. Pero bueno, quedaros con que es un elemento que será crítico a la hora de las auditorías que realicemos, porque en base a eso se traslada lo que es cálculo energético a datos económicos de inversión, amortización, etc. La última cosa que quería comentar en cuanto a tendencias es la parte regulatoria de precios de energía. Y aquí simplemente quedaros con que estamos en el proceso de un cambio relativamente importante en cuanto a la tarificación de la electricidad. Básicamente porque la CNMC aprobó la circular 3/2020 que reordena los costes regulados del sistema eléctrico. También lo hará a futuro con el gas, pero por ahora con sistema eléctrico. Básicamente ha puesto en marcha un nuevo sistema de tarifas que entrará en vigor en octubre de este año, si no se retrasa, que no creo que no debería retrasarse, pero bueno, con todo esto de la crisis del COVID, pues podría ser una posibilidad.
Básicamente ha redefinido las tarifas eléctricas, ha redefinido los calendarios cuando cae cada periodo y ha redefinido también tanto los periodos de potencia como los periodos de energía. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, pues básicamente, entrando en detalle, lo que se pretendía con este cambio es dar más señales de precio y señales de la importancia de la eficiencia energética. Es decir, que el que implemente medidas de eficiencia, que el que derive cargas a horarios valle, pues tenga mayor beneficio y que el que lo haga lo contrario, pues al revés, más penalización. Entonces, por ejemplo, hay una cosa muy clave y es que con la nueva estructura de peajes vamos a tener que hacer sí o sí una nueva optimización de potencia porque como estemos ahora no vamos a estar optimizados. A la hora de definir cuál es mi potencia contratada en cada periodo, tiene sentido que volvamos a hacer una revisión a fondo. Por otro lado, vamos a tener importantes ventajas y nuevas oportunidades de ahorro, lo que decía, fundamentalmente moviendo cargas a periodos de periodos bajos. No entro más en detalle en este punto, pero sí quedaros con que este cambio nos va a influir y tendremos que trabajarlo. Yo os diría que en las auditorías que contratéis solicitéis que se lleve a cabo este análisis para ver cómo os influye este, este, este nuevo entorno tarifario y qué nuevos ahorros o costes os genera o que o podríais alcanzar. Y el último punto o la última tendencia de la que os había hablado es el cambio climático. Bueno, del cambio climático se ha hablado mucho y fundamentalmente lo que más me quería centrar es en el tema regulatorio. ¿Por qué? Porque al final es un poco lo que lleva todo lo demás. Cada vez como empresas vamos teniendo más obligaciones de reportar datos y en cierto modo el hecho de que tengamos auditorías energéticas actualizadas pues nos ayuda a todo ello. Aquí nos hemos centrado, por ejemplo, en la Ley 11/2018 que regula la información no financiera que deben dar las grandes empresas, pero que al final lo que te está diciendo es que hagas un informe de temas no financieros, entre los que se incluye eh, el impacto de tus actividades en cuanto a descarbonización para empresas de más de 250 trabajadores. Pero también hay exigencias a nivel de comunidades autónomas, etcétera. Y luego también pues el propio compromiso que van asumiendo muchas empresas de trasladar su consumo de energía, pero no solo, sino toda su huella de carbono a, a los agentes con los que se relaciona, empleados, trabajadores, clientes, etcétera, y además fijarse compromisos de reducción de esa huella de carbono. Pues en todo esto también la auditoría energética juega un papel y nos puede ayudar a mitigar esas emisiones que en principio de no implementar determinadas acciones, pues nuestra empresa iba a alcanzar. Y bueno, entramos en la última parte de la ponencia en la que voy a comentaros un poco el enfoque que nosotros le damos a estas auditorías y los criterios de calidad que creemos que son relevantes. En cuanto al enfoque, yo diría que nuestra recomendación es que, dado que ya hemos tenido un recorrido, que la gran mayoría de empresas hicieron auditorías en 2016, creemos que es un buen momento ahora para realizar las auditorías con un poquito más de calma, con un poquito más de tiempo y pensando en la planificación óptima para mi empresa. ¿Y cómo debo enfocarlo? Pues lo primero de todo, escuchando dentro de la organización al que tenga encomendado esta tarea las necesidades, porque pueden ser muy diversas y porque además hay muchos departamentos, muchas áreas que pueden tener necesidades diversas, pero que todas pueden converger en simplemente fijar el alcance que debe tener este trabajo de auditoría energética, ¿no? Al final esto influye a muchas áreas, a medio ambiente, inmuebles, mantenimiento,
compras, etcétera. Tiene relación con muchos productos, la propia contratación de energía, yo qué sé, la realización de trabajos de inspección, etcétera. Con lo cual, escuchar necesidades que nos permita focalizar esfuerzos y que nos permita planificar todo ello de la manera óptima, ¿vale? Y de esta forma darle lo que decimos ahí, el sentido óptimo a la auditoría. Hay veces que el sentido puede ser, pues por ejemplo, quiero hacer hincapié en medir más puntos de consumo porque a largo plazo quiero tener más indicadores o más elementos que me permitan saber dónde estoy o si tengo potencial de mejora. O quiero que la auditoría me sirva prácticamente de anteproyecto para encargar, no sé, instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. O quiero, y no sé exactamente en qué emplazamientos, con lo cual la auditoría me debe ayudar a eso. O lo que necesito es que la auditoría esté vinculada a la contratación de energía, etcétera, ¿no? Puedo darle muchos enfoques y cada empresa pues debe buscar el suyo. Y luego, pues por último, en base a eso ya encontrar cuál es el partner adecuado, que lo puedo encontrar a través de una licitación o a través de negociaciones en más vis a vis y también ver si lo que me interesa es una empresa especializada en energía, en este caso, por ejemplo, pues Creara puede ser el partner, empresas comercializadoras porque quiero negociar en conjunto el precio de la energía con el extra de la auditoría, etcétera. Diferentes perfiles y soluciones que puede haber en el mercado, ¿no? Y bueno, una vez repasado esto, os quería comentar por último el tema de la calidad. Al final, para nosotros, una de las claves para desarrollar proyectos de eficiencia energética es enfocarse bien en la calidad. Nosotros lo estamos trabajando en la empresa desde hace años y os quería presentar este proyecto en el que pues estamos haciendo ayudando a que se desarrolle el sector de los servicios energéticos a nivel europeo, junto con socios de hasta 12 países, promoviendo pues, inversiones en eficiencia energética de forma estandarizada e intentando eliminar las barreras que tienen este tipo de proyectos. Al final, bueno, en el proyecto se han fijado los criterios técnicos que debe cumplir un proyecto de eficiencia energética, que no solo tiene que ver con la parte más técnica de diseño del proyecto, etcétera, sino también de cómo es la comunicación entre el proveedor del servicio y el cliente, cómo se informa a los usuarios, es decir, un enfoque, digamos, integral, holístico, que cubra toda la cadena de valor de un proyecto de eficiencia energética. Hemos trabajado mucho cuáles son las barreras que tienen estos proyectos para identificar cómo superarlas, que al final tienen que ver mucho pues, con que hay poca confianza en la industria que desarrolla servicios energéticos, y también cuáles pueden ser los principales impulsores, que al final es pues, bueno, ofrecer más garantías al cliente. Y las garantías muchas veces vienen de fijar criterios de calidad en la manera de trabajar. Y bueno, pues a partir de ahí se ha analizado el mercado y estamos trabajando con UNE, que es el ente eh, encargado de desarrollar normas en territorio español, para que una norma ya existente, que es la UNE 216701, que básicamente clasifica proveedores de servicios energéticos en base a unos criterios, eh, para que en esta norma se incorporen criterios de calidad de forma que se pueda validar a proveedores de servicios energéticos en base a la calidad que proporcionan en sus trabajos. Estamos en el proceso de sentarnos con el grupo de trabajo que desarrolló esta norma para incorporar estos criterios. Será un trabajo que nos lleve algo de tiempo, pero bueno, estamos encaminados a ello y bueno, es una forma de desarrollar la industria que me parecía interesante comentar. Y la parte, digamos, expositiva del webinar termina aquí. Muchas gracias por haberos quedado hasta el final y lo que os comentaba al inicio. Si os parece, yo me silencio durante 2 o 3 minutos, os dejo que formuléis preguntas que os puedan haber surgido y en 2 o 3 minutos contestamos y
y ya damos por finalizado el webinar. Muchas gracias por haber asistido y para cualquier cosa pues estamos a vuestra disposición. Ahí tenéis mis datos de contacto o a través de otros canales de Creara podéis poneros en contacto con nosotros. Lo dicho, muchas gracias y espero preguntas. Vale, pues vamos a ir respondiendo a algunas de las preguntas que nos han llegado. Nos preguntan por cómo se calcula cómo se trabaja la representatividad para empresas multisite. Sí, como veíamos al principio, uno de los criterios que nos obliga a la auditoría energética es que la auditoría tiene que ser representativa. Y es verdad que yo puedo tener una empresa que tiene muchas sedes, multisite, pues porque sea, pongamos, una entidad bancaria o una empresa de telefonía. Vale, en estos casos lo que se suele hacer es primero identificar los grandes consumidores, que pueden ser edificios que por su tipología, porque es un CPD, porque es una gran sede, tiene un peso representativo en el consumo y eso tiene sentido que se auditen. Y luego aquellos que son homogéneos, como por ejemplo puede ser una red de sucursales o una red de antenas, bueno, con fórmulas de muestreo podemos trabajar sobre muestras y luego desarrollar trabajos de extrapolación. Esto depende de cada empresa, se realiza de una manera o de otra, pero está perfectamente validado con criterios que también se utilizan en realización de trabajos de auditoría de otra índole y así trabajaríamos la representatividad. Vale, más preguntas que tenemos. Vale, nos preguntan por si puedo dar un poquito más detalle de costes de auditoría de flota. A ver, esto es variable, pero pensar que la auditoría de flota es más sencilla que una auditoría de edificios, digamos, o de industrias, porque es más documental, se basa en información que nos traslada el cliente y es más barata, digamos. Podría estar rondando los 2.000 euros, 1.500 euros, 3.000 euros si la flota es muy grande, pero es un trabajo más sencillo de hacer y también los resultados, como os decía, pueden ser muy útiles de cara a gestionar flotas. O sea, por ejemplo, nosotros en el pasado, por daros más detalles, hemos realizado auditorías de flotas de empresas de mantenimiento de ascensores o de servicios médicos, etcétera,
y los consumos son muy relevantes y el potencial de ahorro incluso les sorprendía porque ya por las condiciones que tienen muchos vehículos pueden moverse a vehículos más eficientes a unos costes muy ajustados y amortizándolo rápidamente. Vale, más preguntas. Vale, que me preguntan que realizó la auditoría en 2016 ha incrementado su consumo energético. Ocurrir no ocurre absolutamente nada. Todo lo que estamos reportando es a nivel estadístico. Es decir, aquí no hay multas porque mis datos sean malos. Las multas es por no hacerlo o por hacerlo mal. Pero si yo he hecho una auditoría como Dios manda y digo que consumo más, no pasa absolutamente nada. El objeto de hacer la auditoría es que uno mismo se vaya, se vaya poniendo objetivos de mejora. Pero no hay ningún tipo de sanción porque yo consuma más que antes, o bien porque mi empresa ha crecido, tienen más trabajo, más líneas de producción, etcétera, o bien porque soy más ineficiente. Nadie me va a penalizar por eso. Vale, pues no hay más preguntas por el momento, así que lo dejamos aquí. Muchas gracias de nuevo a todos por asistir y lo dicho, estáis más que bienvenidos a otros webinars que vayamos realizando. Un saludo y buena tarde a todos.